Buenas tardes. Vamos dentro del marco de lo que es la carrera de empresario, de especialista en Derecho Empresario, de Derecho de la Empresa, tenemos una materia que se refiere al problema de la insolvencia. El problema de la insolvencia, la idea de cualquier carrera de posgrado y una especialización fundamentalmente, es que partimos del prejuicio, del preconcepto de que el alumno, el que viene a buscar una carrera de especialización, conoce el derecho, por lo menos lo que ha estudiado en el grado del derecho de insolvencia. La propuesta nuestra y la obligación nuestra es agregarle un valor agregado, valga la redundancia, a ese conocimiento que traemos todos desde la formación de grado, y que tiene que ver con tratar, en la medida de lo posible, conectar los conocimientos técnicos y teóricos que ustedes tienen, que todos tenemos, con lo que es el quehacer diario de los abogados asesores de empresas, abogados asesores de los deudores, abogados asesores de los acreedores, abogados asesores de la sindicatura. O sea, hay muchos roles que se desempeñan y se desarrollan en un concurso preventivo o en una quiebra, y esos roles tienen necesariamente funciones diferentes y a veces intereses comunes y a veces intereses de intención interna. Todo esto hace que una tarea que pareciera que todos se nos... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Que todos enunciamos como una tarea supuestamente fácil, que es planear y plantear estrategias. En materia de derecho siempre es complicado, en materia cuando hay derecho procesal se complica más aún, y mucho más complicado es todavía cuando estamos hablando de un procedimiento universal y colectivo como es el procedimiento concursal, en donde hay acreedores por distintos tipos de créditos, distintos tipos de derechos, hay síndicos, hay abogados del síndico, hay contadores, hay juez, hay secretario, hay muchos acreedores con distintas pretensiones, hay un deudor que tiene una estrategia y cada uno de ellos tiene su propia estrategia. Obviamente para esta presentación, que es una presentación corta y es una presentación que no va a agotar ni mucho menos el tema, vamos a hacer algunas reflexiones y alguna forma de ir siguiendo un camino lógico, desarrollando lo que podría llegar a ser un intento de estrategia, de manera tal de poder ir caminando, siguiendo los procedimientos lógicos y tácticos necesarios para llegar al objetivo final. No es fácil el tema, es un tema muy controvertido y además se adquiere con el tiempo, se adquiere con mucha información de todo tipo, con mucho estudio y se adquiere con algo de intuición, que todos tenemos que tener en el ejercicio de la profesión. Dice a Andrea Meroy y el doctor Ciuro que el drama procesal o la solución de conflictos está sometido a la toma de decisiones cada vez más complejas, como compleja es la misma vida. Frase típica del profesor Ciuro Caldani. Generalmente estas estrategias y tácticas se diseñan intuitivamente cuando sería aconsejable un abordaje más científico. Intereses, derecho y poder son los tres elementos que se necesitan identificar para decir cuáles son los intereses que están en juego, cuál es el derecho que se puede utilizar y cómo está distribuido el poder en un conflicto que es, vuelvo a reiterar, no es un conflicto individual de parte con parte, sino que es un conflicto colectivo y universal que tiene muchas aristas difíciles, aristas que coinciden, aristas que no coinciden. Se necesita identificar estos tres elementos para una mejor elección de las estrategias y tácticas para la solución de los conflictos. Ciuro y Meroy
vienen sosteniendo esto desde el Centro de Investigación del Derecho a la Filosofía. La identificación de conflictos, la identificación de los intereses, esto que nosotros estamos haciendo es una síntesis, quizás seguramente arbitraria, y que no es ni completa ni incompleta, es una síntesis que sirve para ir pensando qué es lo que vamos a pretender hacer en el curso de especialización, en la carrera de especialización. O sea, si partimos de la base que tenemos conocimientos teóricos, ¿cómo hacemos para mezclar esos conocimientos teóricos con la realidad social, política, económica, con la realidad jurídica y hasta política que tiene que ver con cada uno de estos conflictos sociales? Por eso es una reflexión sobre el mecanismo de toma de decisiones en una empresa en crisis. De todas las hipótesis posibles hemos tomado la situación de una empresa que está en crisis con posibilidad de presentarse en concurso preventivo. Podríamos haber tomado la posición del acreedor, podríamos haber tomado la posición que el acreedor tiene que tener sus propias tácticas y su propia estrategia, podemos haber tomado la posición del tribunal, que también tiene sus tácticas y sus estrategias, y podríamos haber tomado la posición de la legislación, que también tiene sus tácticas y estrategias. O sea, toda legislación tiene su estrategia, su objetivo a cumplir, que puede cumplirse como no cumplirse mejor o peor según sean las circunstancias. El primer acercamiento es ver el concurso preventivo como una herramienta posible. Vale decir, si nosotros estamos analizando una situación concreta, tenemos que saber que una herramienta posible, una solución posible, no la única y a lo mejor no la excluyente, es la del concurso preventivo. Dejamos de lado el caso de la quiebra y dejamos de lado el caso del acuerdo preventivo extrajudicial y dejamos de lado también el caso del concurso por agrupamiento. Simplemente nos vamos a referir al concurso preventivo. Para eso tenemos que hacernos las preguntas necesarias. Les puedo asegurar que las preguntas que vamos a ver son para la reflexión. No son ni agotan ni mucho menos la cantidad de preguntas que se pueden hacer, y en algunos casos pueden ser menos, pero de todas maneras en cada caso particular es un caso diferente, por eso no es tan fácil tener un abordaje o demasiado o estrictamente científico al problema a resolver, porque obviamente se necesitan elementos que tienen que ver con la vida diaria y que tienen que ver con estrategias que no son inmutables. Estrategias que uno se plantea cuando inicia el problema, cuando empieza a recibir al cliente, cuando empieza a ver cuál es el problema, cuál es la situación, empieza a analizar las distintas variables que tiene el problema y se plantea una estrategia para llegar a un objetivo. Esa estrategia tiene una multiplicidad de tácticas en el medio para poder cumplir con esa estrategia y no necesariamente la misma estrategia que uno se planteó al inicio puede ser la estrategia del final. O sea, las necesidades, la realidad, hasta la realidad económica, social y hasta familiar puede ser del propio deudor, pueden ir modificando las estrategias. De todas maneras, es absolutamente necesario tener presente que para poder encarar un tipo de proceso tan complejo, que se desarrolla tanto en el tiempo, que afecta a tanta gente alrededor del conflicto, que significa la presentación del concurso preventivo una decisión tan importante como que se está pidiendo el concurso preventivo y subsidiariamente se está pidiendo en forma indirecta la quiebra. En consecuencia, son decisiones que hay que tomarlas no con la seguridad total y absoluta, porque no es una obligación de resultado lo que nosotros tenemos, sino que es una obligación de medios, pero sí por lo menos tratando de ser lo más serio posible y tratando de analizar todos los elementos que tengamos a la vista. Para eso nos vamos a hacer las preguntas necesarias y trataremos de identificar los intereses, el derecho y el poder o los poderes, cómo están distribuidos. Entre la ciencia y el profesionalismo está la intuición. Puse 2001 acá porque hubo una situación de una empresa que no voy a mencionar, que en diciembre del 2001, ustedes se ubican lo que pasó en diciembre del 2001, ¿no es cierto? En diciembre del 2001, con toda la situación conflictiva que tuvimos y demás, pasaron muchas cosas, entre otras,
que la enorme devaluación que se produjo generó una devaluación de los valores de las propiedades, de los activos de las empresas en dificultades y una reevaluación de los pasivos. En consecuencia, toda la situación de la economía se puso en un tembladeral y la incertidumbre era muy grande. Diciembre del 2001, el 19 de diciembre del 2001 terminó el gobierno de la Rúa y calculo yo que entre Navidad y fin de año nos visita un cliente con toda la intención de tirar la esponja, digamos, y decir, bueno, nos presentamos en quiebra, que liquidemos de la mejor manera posible y demás. La intuición en ese momento, no teníamos la menor idea de lo que iba a pasar, estábamos todos muy perdidos, no sabíamos que iba a venir lo que vino después con Duhalde y demás, todo lo que ocurrió con la especificación asimétrica, el esfuerzo compartido, todo lo que vivimos los argentinos. Pero por intuición, como los argentinos también estamos acostumbrados a que el tiempo cura muchas cosas, dijimos, bueno, vamos a presentarlos en concurso preventivo, vamos a intentar ver qué es lo que se puede arreglar, y si no se puede arreglar nada, siempre habrá tiempo para la quiebra que ellos pretendían. Curiosidades de la República Argentina, hoy es una de las empresas metalúrgicas más importantes de la provincia de Santa Fe y una de las más importantes del país. No tuve ningún mérito ni yo, ni siquiera los dueños de la empresa. Yo creo que el mérito, si se le puede asignar a alguien, no porque yo lo defienda particularmente, pero creo que todos los argentinos tenemos que agradecer a Duhalde que se empezara a enderezar el problema de la economía y que con eso empezó a funcionar más o menos bien. Con lo cual digo, sí es cierto, cuanto más información tenemos, cuanto más detenidamente analizamos la situación del deudor, menos probabilidades de equivocarnos tenemos, pero no es la garantía absoluta. Siempre hay un margen de intuición, un margen de suerte, un margen o de mala suerte, un margen de situaciones que no manejamos que pueden alterar el camino que nos trazamos. Recordemos siempre que cuando nosotros estamos empezando a atender a un cliente que se va a presentar en el concurso preventivo, además de todos los problemas que trae problemas accesorios, desde problemas familiares hasta problemas societarios y demás. Y trae problemas propios de la crisis, en donde el que está inmerso en la crisis suele no tener la claridad suficiente para ver cuál es el camino de salida. De manera que además, entre otras cosas que se nos pide a los abogados, en este tipo de circunstancias también debemos contener al cliente. Y les digo que, como dice muchas veces Aida Kemmermacher de Carlucci, tras cada quiebra hay un divorcio, por lo menos, y esto es absolutamente cierto. Y además pensemos que el 80% de los concursos y quiebras de la República Argentina son pequeñas y medianas empresas, que además son las pequeñas y medianas empresas las que contratan el 70% de la mano de obra privada en el país. De manera que la importancia que tiene este tipo de concursamiento, donde hay empresas familiares, donde hay empresas, sociedades chicas y cerradas y demás, que están comprometidas, que contratan mucha mano de obra, conlleva una serie de conflictos personales que uno tiene que tratar de ir conteniéndolos a medida que va avanzando. Lo primero que hay que tratar de ver para programar la estrategia es qué es lo que piensa el empresario, qué es lo que piensa el cliente de su propia crisis. Generalmente un pensamiento que normalmente, salvo honrosísimas excepciones, es bastante distorsionado, porque es un pensamiento que está influido y contaminado por el quehacer diario, por la angustia diaria, por la presión diaria, por la necesidad de cubrir los bancos, por la necesidad de pagar los sueldos, etcétera, etcétera. Lo cual evidentemente y notoriamente nubla la inteligencia y evidentemente necesita lograr cierta claridad. Necesitaría tomar distancia para poder lograr cierta claridad, cosa que generalmente no se puede hacer.
Hay que tener en cuenta que además de esta situación que le genera le agrega un elemento conflictivo o difícil, las tácticas y estrategias son cambiantes en el tiempo, hay que ser flexibles. No sé lo que va a pasar con la economía a partir del día del lunes de hoy, que los anuncios del gobierno nacional evidentemente están proponiendo una serie de reformas y de modificaciones en la economía que la verdad es muy difícil de prever en este momento. De manera que también esa dificultad para prever en este momento todos los cambios que se van a producir, esa dificultad también la están viviendo las empresas. Y esa incertidumbre la están viviendo las empresas, más allá de la modernidad y todo lo que trae la modernidad como incertidumbre. Hay que estar preparados para perder, como en el ajedrez, una pieza para salvar a la reina. ¿Esto qué quiero decir con esto? Esto no es una estrategia lineal. En materia de concursos, vuelvo a reiterar, hay muchísimos intereses privados e intereses públicos, intereses comunes e intereses contrapuestos, muchos derechos en tensión. En consecuencia, no es posible imaginar un concurso, o es muy difícil imaginar un concurso que haya mucha conflictividad y que en todas las situaciones no haya que tener alguna predisposición estratégica o táctica a perder una pieza, como decimos perder el alfil, porque nos trae un beneficio posterior. Por ejemplo, no sé si el deudor, que sería nuestro cliente, estaría tan interesado en defender a capa y espada la no incorporación de un crédito cuyo titular es un amigo de él. Para decir, ante un conflicto o un incidente de verificación con un acreedor que no le es hostil, sino que que tiene cierta empatía con él, es probable que el deudor le convenga perderlo a ese incidente de revisión que ganarlo. En consecuencia, ese tipo de estrategias son muy comunes, que hay que tenerlas y hay que tenerlas presentes. Y las estrategias no son tan explícitas siempre. Las estrategias no es que uno se acerca a un concurso, se acerca a una situación concursal y dice claramente, con total y absoluta certeza, cuál ha sido la estrategia. Baste como ejemplo lo que está pasando con Correo Argentino, que tiene 15 años de tramitación y que todavía estamos discutiendo si el acuerdo se homologa o no se homologa, si el acuerdo es abusivo o no es abusivo, si la propuesta que hizo es abusiva o no es abusiva, si los abogados se equivocaron o no se equivocaron en plantear esa propuesta, si era lógico que plantearan esa propuesta teniendo en cuenta el tiempo que había transcurrido. No sabemos, les puedo asegurar que no sabemos qué es lo que tuvieron en mente y qué es lo que tienen en mente quienes asesoraron a Correo Argentino. Yo he visto que con mucha facilidad y con mucha liviandad, algunos han salido a decir que han cometido gravísimos errores, que no se pueden permitir los gravísimos errores profesionales que han cometido. Yo les puedo asegurar que es muy difícil saber si la estrategia no fue pasar estos 15 años en concurso preventivo, si la estrategia no fue que le rechacen el concurso preventivo, si la estrategia no es plantear algún recurso contra esa no homologación. O sea, no sé cuál es la estrategia y no creo que ninguno de nosotros sepamos exactamente, salvo la gente que está metida en el tema de Correo Argentino. Y así con cada expediente de concurso. Entender un procedimiento concursal para el que está fuera del procedimiento concursal es muy difícil. Todos los que estamos en un trámite concursal y que sabemos que hay un expediente donde en ese expediente concurren todos y se acumula un montón de documentación y entonces un expediente de concurso más o menos importante tiene 70 cuerpos, 40 cuerpos y demás, el dolor de cabeza que significa para un abogado que lo llame un cliente de Buenos Aires y le diga: quiero saber qué pasa en el concurso tal y cual, quiero darte un poder para que comparezca y que discutas la situación del concurso tal y cual, y uno tener que inmiscuirse, meterse en ese expediente,
y entender cuál es la realidad de ese expediente. Creo que todos los que estamos en este tema sabemos la dificultad que significa y cómo hay muchos acreedores que no saben, no tienen la menor idea de lo que está pasando en el concurso preventivo. El objetivo de la empresa, si está en cesación de pagos, quiero que algunas preguntas, más preguntas. ¿Cuál es el objetivo de la empresa? ¿Salvarse? ¿Recomponer su patrimonio? ¿Recomponer el pasivo? ¿Renegociar el pasivo? Eso es necesario que nosotros lo sepamos para poder elaborar una estrategia. Para decir, la empresa tiene que tener claro, alguien de la empresa o algún asesor tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer al final de la historia. Acuérdense que está proyectando una historia que se va a desarrollar en, teóricamente, 9 meses. Teóricamente, pero la realidad de los tribunales no baja de los 2 años. No voy a irme al extremo de Correo Argentino, pero en realidad, la realidad de los tribunales son muy difíciles los concursos que bajen de 2 años. Entonces, elaborar una estrategia y lograr el objetivo significa programarse para 2 años. Hay que saber si la empresa verdaderamente está en estado de cesación de pagos, porque puede tener dificultades económicas muy graves, puede tener incumplimientos importantes, incumplimientos que afectan el normal desenvolvimiento de la empresa, pero no llegan a constituir un estado de cesación de pagos que autorice o que justifique la presentación en concurso preventivo. Entonces hay que saber si está en cesación de pagos y para eso hay que tener el auxilio de los asesores que se necesitan para saber cuál es la situación económica, no jurídica, sino económica de la empresa. Hay que saber si es posible un plan de recuperación. ¿Cuáles son las contingencias que debo enfrentar para concursarme? Por ejemplo, ¿cómo financio este trámite? Este no es un tema para nada menor. Mucha gente que se encuentra en estado de cesación de pago, que tiene una crisis empresarial importante, tiene que saber si va a tener un capital de trabajo y capital de financiación para financiar su concurso preventivo. Tiene que saber, antes de presentarse en concurso preventivo, que la legislación argentina, ni los bancos argentinos ni las entidades financieras le dan crédito a las entidades concursadas, a las empresas concursadas. Es más, las califican y las castigan de manera tal que no tienen acceso al crédito. Esto en otros países del mundo está solucionado, pero lo cierto es que acá nosotros no tenemos ese acceso a la financiación. Si la empresa necesita acceso a la información, a la financiación, va a tener que pensar en distintas alternativas diferentes, pero muy difícilmente pueda pensar en el sistema financiero ordinario normal. ¿Cómo convivo con mis acreedores? ¿Cuál es la situación de conflicto con los acreedores? Si es una situación de conflicto permanente, si es una situación de conflicto en donde los acreedores también me necesitan, en donde yo tengo que desarrollar y elaborar una estrategia que tenga que ver con la distribución de los poderes, vale decir, si yo tengo acreedores tan hostiles que me va a ser imposible llegar a un acuerdo, si tengo acreedores que pueden entender la situación, si tengo acreedores que me necesitan. Esto es muy común, hay acreedores que necesitan que el deudor siga funcionando, de manera que no es lo mismo tener acreedores que me necesitan que acreedores que no me necesitan. La situación del mercado, la situación del pasivo, cómo es el pasivo, cuánto es quirografario, cuánto es laboral, cuánto es privilegiado. La situación de la competencia, las deudas en moneda extranjera, la posición del fisco, en qué situación estoy con respecto al fisco, que también es determinante para establecer una estrategia, la situación laboral, el compromiso con los sindicatos, las paritarias, todos los elementos que tienen que ver con la relación laboral, el impacto social y político. Y ustedes me dirán, ¿por qué el impacto social y político? Porque depende de la importancia regional que tenga el conflicto de la empresa en crisis, el interés político que suscite.
Y hay intereses políticos que están atrás de los problemas de la insolvencia, según sea la gravedad o el compromiso social que tengan. De manera que también hay que evaluar la situación política, porque la situación política nos puede ayudar como nos puede destruir. De manera que estas son algunas de las preguntas que nos tenemos que hacer y algunos de los elementos que tenemos que tener para juntar la información necesaria que nos permita que nuestras decisiones y nuestras estrategias sean lo menos intuitivas posible y lo más científicas posible. No creo que se pueda eliminar la intuición y no creo que solamente con el aspecto científico y académico se pueda resolver el problema. No es igual el concurso de una sociedad anónima cerrada que una abierta, y no es igual de una sociedad anónima que cotiza en bolsa. Hay que saber quiénes son los socios, cómo se distribuye el poder dentro de la sociedad si es una sociedad. Si hay otras sociedades o empresas vinculadas, en qué sentido están vinculadas y hasta qué punto pueden correr algún tipo de riesgo por el concurso de esta empresa. ¿Cuál es la situación de las garantías y fianzas que han otorgado los dueños de la empresa o terceros o amigos de los dueños de la empresa? También hay que analizar el grupo de empresas, si hay socios ocultos, si hay sindicación de acciones, si hay acciones societarias, o sea, todo lo que tenga que ver con el funcionamiento de la sociedad que se va a concursar y todo lo que tenga que ver con los allegados a esa sociedad hay que conocerlo. De manera que hay que tener en cuenta que la presentación del concurso es un pedido de condicional de quiebra, hay que tener en cuenta si hay socios ilimitadamente responsables. En ese contexto, una cuestión de gran relevancia a la hora de tomar la decisión es analizar los bienes a liquidar, las acciones de recomposición y de responsabilidad. Aunque no haya acciones de recomposición patrimonial, ni haya liquidación en el concurso preventivo, ni haya acción de responsabilidad en el concurso preventivo, no hay que olvidarse nunca que un concurso preventivo un pedido de concurso preventivo es la confesión del estado de asociación de pagos y un pedido condicional de quiebra. De manera que el concurso preventivo siempre puede caer en quiebra y de manera que no hay que dejar de analizar la situación de todos los personajes allegados a la sociedad, los administradores, gestores, terceros, cómplices, sociedades que puedan incurrir en alguno de los causales previstas en los artículos 161 y 162, o sea, que permitan una posible futura extensión de quiebra. Todo eso hay que analizarlo y advertirlo a los clientes. La recomendación siempre sería, en casa de herrero cuchillo de palo, que todo este tipo de situaciones debieran contemplarse en lo que se llama los consentimientos informados, donde uno tendría que informar al cliente cuáles son los riesgos y la situación que va a enfrentar en un concurso preventivo, y el cliente tendría que darse por enterado. Intereses en tensión. Está el interés del deudor, que es superar el estado de crisis, que no siempre es compatible con los intereses de los acreedores. El interés del Estado, que es conservar la actividad productiva, el mantenimiento de la fuente de trabajo, la posibilidad de recaudación, el mantenimiento de la paz social y la protección del consumidor, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que acá, vuelvo a reiterar, no hay un interés particular. Siempre hay un interés público, en cualquier conflicto societario, en cualquier conflicto procesal hay un interés público, siempre hay un interés público. En un conflicto individual el interés público es que se haga justicia, que se efectivice la justicia. En un conflicto colectivo como es el conflicto concursal, estos intereses colectivos son mucho más públicos y mucho más importantes. Hay que tener en cuenta cuál va a ser el interés de los acreedores y cuáles son las herramientas posibles que pueden usar los acreedores para afectarnos o para dificultarnos la llegada o el cumplimiento de nuestro objetivo. Hay que tener en cuenta los intereses de los trabajadores, los intereses de los competidores, los intereses políticos, los intereses de los operadores jurídicos, que son el tribunal, la sindicatura, los abogados del deudor y los acreedores, etcétera. O sea que hay muchos elementos para tener en cuenta. Información y más información. Hay que conocer el derecho, cosa que nosotros damos por conocido por ustedes, porque son todos abogados.
Hay que conocer lo que dicen los doctrinarios y la jurisprudencia con respecto a la legislación que uno va a tratar de manejar. Hay que hacerse asesorar en materias que nos excedan del derecho puramente jurídico. Hay que contener al cliente y hay que vincularse con todos los interesados y afectados. Creo que habiendo cumplido el horario previsto, Germán, ¿estamos en el horario? Habiendo cumplido el horario previsto, la conclusión final es que nosotros trataríamos de completar la información y la formación que ustedes tienen en el grado con respecto a las materias de derecho, con lo que pasa en la realidad, con las necesidades que tiene la actividad profesional y con todos los elementos necesarios para tomar decisiones importantes por clientes que están en situación de crisis empresaria. Por supuesto que esto se reproduce, primero y principal, que todas estas preguntas que yo hice son absolutamente arbitrarias, pueden ser muchísimo más como muchísimo menos. Segundo, que estamos tocando nada más que una de las cuestiones. El deudor frente a la posibilidad del concurso preventivo. El deudor puede ser frente a la posibilidad de la quiebra, el deudor puede ser frente a la posibilidad del concurso preventivo del agrupamiento, en donde también tiene que analizar el tipo de propuesta que va a hacer, igual que en el concurso preventivo. También puede ser la situación de los acreedores. Cómo batallan los acreedores para defender sus intereses frente al concurso preventivo. También hay que conocer el tribunal, conocer qué tribunal nos va a tocar. No es lo mismo que toque un juez que toque otro. Todo eso nosotros lo sabemos, de manera que los invito a que participen en esta experiencia en el posgrado, en donde la experiencia va a ser muchísimo más participativa que esta breve charla que les he dado, y donde la experiencia tiene que ver con que ustedes traigan sus propias experiencias a los efectos de agregarle los conocimientos y tratar de disminuir el porcentaje de intuición. Espero haber sido útil y cualquier pregunta estamos a disposición. Bueno, la idea era hablar un poco de la sociedad por acciones simplificadas y de esto que está sucediendo en el derecho societario. Voy a intentar hacer un análisis un poco más abarcativo. En realidad es contar qué es lo que está pasando en nuestro derecho corporativo, las modificaciones que está sufriendo nuestro derecho corporativo que no empezaron con la ley de emprendedores. Nosotros decimos que... Bien. Publiqué un artículo que se llamaba La sociedad por acciones simplificadas y la llegada de la modernidad. Y cuando hablé de la llegada de la modernidad, entendemos dos cosas. Primero, desde el punto de vista tecnológico, ¿no? La posibilidad de la constitución de la sociedad por acciones en 24 horas es una cosa que nosotros era impensado. En Córdoba hoy constituir una sociedad anónima tarda 1 año y medio, y en la provincia de Santa Fe constituir una sociedad anónima depende del criterio o de las ganas que le pongamos, de la impronta que le pongamos, podemos estar por lo menos 4 meses. El segundo concepto de modernidad es porque estamos dejando un derecho de la ley 19.550, que es un derecho de carácter imperativo, riguroso, con poca autonomía de la voluntad, para pasar a tener un derecho corporativo más flexible, más democrático y más liberal. Y cuando hablo de liberal, no tiene que ver con una liberalidad económica, ¿no? Sino que tiene que ver con un concepto de el respeto del individualismo y de lo que el empresario, en este caso, pueda pactar en un contrato de sociedad que no deja de ser un contrato patrimonial privado entre particulares, ¿sí?
Con lo cual, nuestra ley data de 1972, con una sola modificación sustancial, que es la modificación del año 1984, hasta 2015 no se vio modificado con una gran sustancia. Ahora, esta modernidad no se da nada más que en el derecho de sociedades, esta modernidad viene en todos lados, ¿sí? Y tiene que ver un poco con que ya la legislación o el Estado no nos transmite la confianza que antes nos transmitía, o que hay otro lugar que también me da confianza. Cuando yo era chiquitito, mi mamá no me dejaba hacer dedo para volverme del boliche, pero sí me dejaba tomar un taxi, ¿tá? Porque el cartelito amarillo y el auto pintado de negro y amarillo, al tener una regulación estatal, me permitía a mí, o le daba confianza a mi mamá, a mí no sé si me daba confianza, pero le daba confianza a mi mamá para que yo me subiera al taxi y me volviera. Hoy tenemos una app, que es nada más que una app, que se llama Uber, que nos da confianza. Y nos da muchísima más confianza, a lo mejor, de la que nos da el taxi, ¿sí? Entonces fíjense cómo esa confianza que me daba la regulación estatal ya dejó de ser tal, y ahora la confianza me la da una app, que en realidad el app no es nada más que la sociedad con mayor madurez y el mercado, ¿tá? Porque Uber sabe que si presta un mal servicio, automáticamente por la comunicación eso se va a saber y ellos van a dejar el negocio. Y eso también llegó al derecho de sociedades. Debemos ser conscientes que para que la inversión de capital de riesgo sea atractiva, no solamente nos importa la renta financiera que nos va a dar, sino que también me importa el costo de ingreso y el costo de egreso de ese negocio. ¿Sí? A mayor costo, menor renta, con lo cual el empresario pide mayor rentabilidad. La ley de sociedades, la ley de emprendedores a través de la SAS, una de las cosas que hace es bajar a cero el costo de entrada, ¿sí? Porque me va a permitir, o por lo menos ahora en capital, hacer una sociedad online en 24 horas casi sin costo, y me permite, mediante el poder de la autonomía de la voluntad, de negociar con mi socio, bajar los costos transaccionales durante la vida de la sociedad y poder pactar una cláusula de salida, ¿tá? Mucho más fácil, que hoy es mucho más inconveniente. Además, tenemos que ser conscientes de que la ley 19.550 no solucionó los problemas societarios, no solucionó los conflictos societarios, no solucionó los abusos de la mayoría, no solucionó absolutamente nada. Con lo cual, de esa ley rigurosa o imperativa, que para mí no lo es, sino que lo es para parte de la doctrina, tampoco nos dio una solución, ¿sí? Como dijo Ernesto con respecto a los concursos, yo les puedo decir que los conflictos societarios duran mucho más de 2 años, ¿sí? O 2 años antes de llegar al tribunal. Bien, ¿cuándo empieza la modernización del derecho de sociedades en nuestro país? Podemos ver como comienzo el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Por qué hablamos de este proyecto? Este proyecto regulaba la sociedad anónima unipersonal, en realidad regulaba la sociedad unipersonal, ¿tá? Además de la anónima, estaba para todos los tipos legales, y también la regulación de las sociedades simples, ¿sí? Que sacó la nulidad por la tipicidad y toda la modificación del régimen de nulidad. Eso trajo ya una modernización que cuando va el Ministerio de Justicia, ¿qué hace? Modifica el régimen de la sociedad unipersonal, solamente la legisla para la anónima, y le pone una serie de trabas que la hacen casi inutilizable. Con lo cual, situación que ya, le adelanto, está solucionada con la sociedad por acciones simplificadas, porque también puede ser unipersonal y sin todas las trabas que me pone la ley 19.550. Bien, con lo cual ya en ese momento, en el 2015, el legislador y la academia y los agentes del derecho se habían puesto de acuerdo en esto de flexibilizar el derecho de sociedades y empezar a modernizar el derecho de sociedades. Y aquí tenemos un primer cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque hasta antes de la reforma del Código, la 19.150, me exigía 2 socios, con lo cual el legislador me daba el recurso técnico de la personalidad jurídica. ¿Por qué? Para llevar adelante un emprendimiento común con otra persona. O sea, a vos no te alcanzaba el recurso y como no te alcanzaba el dinero, te permito juntarte con otra persona y te doy la personalidad jurídica.
Mal que mal, con la instalación de la sociedad anónima unipersonal, ese paradigma cambia y lo que busca es la permisión del fraccionamiento patrimonial individual, ¿sí? De que yo pueda fraccionar parte de mi patrimonio con limitación de la responsabilidad. ¿Okay? Antes eso no estaba permitido, hay un primer cambio de paradigma en lo que tiene que ver con la sociedad. ¿Para qué el legislador me da la personalidad jurídica? Bien, a los fines de no cometer el mismo error que pasó con la sociedad anónima unipersonal, ¿qué hicieron? Esta vez fue el Ministerio de Economía y sin dictamen del Ministerio de Justicia que crea dentro de la Ley de Emprendedores la sociedad por acciones simplificadas. O sea, tenemos un nuevo tipo social que está por afuera de la Ley 19.550. El objetivo de esa ley es tener un régimen o un tipo social que sea ágil, democrático, liberal, donde tenga la autonomía de la voluntad un lugar importante para que el empresario se pueda sentir cómodo en hacer el traje a medida para su empresa. Con lo cual la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué el legislador no se le ocurrió poner la sociedad por acciones simplificadas dentro de la 19.550? Porque tranquilamente lo podría haber hecho, modifico la 19.550 y pongo un capítulo más que hable sobre las sociedades por acciones simplificadas. A mi entender, fue totalmente a propósito. Yo nunca creo que el legislador se le haya pasado. Uno siempre está que el legislador se equivocó. Para mí no se equivoca nunca. Todo tiene un porqué. ¿Y por qué lo hace así? Porque busca la protección de este tipo social que nos da. Porque si el legislador la ponía dentro de la 19.550, la doctrina y la jurisprudencia iba a volver a decir que era una sociedad de carácter, digamos, rígida, le iba a volver a aplicar la imperatividad de la ley 19.550, entonces para protegerla la saca de ahí y la pone en otra ley. Y ahora vamos a ver cómo se manifiesta dentro de la ley 27.349 el hecho de que dice que no comparte los mismos principios. El otro tema es la 19.550 está lleno de dogmas. Cuando leemos a Lepera, que nos explica qué es el dogma, dice: el dogma es un principio carente de función, dice Lepera. Y para leérselo textual dice: el principio de una ley responde a veces a la necesidad de adecuación de un determinado orden jurídico y a veces a una moda académica, un hallazgo retórico o un particular sentimiento de armonía o de belleza del orden jurídico. Una vez admitido ese dogma o ese principio, es transmitido por los profesores a los alumnos y por los alumnos a su debido tiempo a sus otros alumnos y se transforma en un axioma. O sea, lo transmito de manera no analizada y pasa a ser un axioma. Por lo tanto, si el trasvasamiento generacional se produce sin análisis, este principio es un dogma, ¿no? Un dogma nunca es contrastado por la realidad, nunca lo ponemos en práctica, nunca lo comparamos con lo que pasa en la práctica, y la 19.550 está lleno de dogmas. Uno de esos dogmas es el capital como protección de los terceros acreedores, ¿no? Nosotros sabemos que la función del capital como protección del tercero es un dogma, ¿tá? Porque cuando se concursan o vamos a ver que tienen un capital enorme que después no lo tienen más. Con lo cual ahí vemos de que la legislación no funcionó. Y cuando la legislación imperativa no funciona, nosotros los agentes del derecho, ¿qué hacemos? La combatimos todo el tiempo, todo el tiempo. Típico ejemplo es la ley de riesgo de trabajo. Y el planteo de la inconstitucionalidad de la ley de riesgo de trabajo. Es imperativa, es una norma que no sirve y nosotros ¿qué hacemos? La combatimos, la combatimos, la combatimos, la combatimos. Bien, esto es lo mismo que dice Lepera, lo dice Duprat. Duprat, cuando habla de la ley de sociedades, dice que el aspecto imperativo vino a acentuarse no solamente por culpa del legislador, sino que también vino a acentuarse por culpa del Poder Ejecutivo, el registrador mercantil y las agencias estatales de control. Y por sobre todas las cosas por la academia, porque transmite principios y dogmas jurídicos que los alumnos tomamos y que después transmitimos a nuestros alumnos del día de mañana. Con lo cual, le doy este panorama para entender o opinar por qué el legislador saca a las sociedades por acciones simplificadas de la 19.550. Dice, no quiero que le vuelva a pasar esto que está pasando, no quiero que pase lo que pasó con la sociedad anónima unipersonal, la saco, la llevo a otra ley con otros principios y vamos a ver cuándo voy a aplicar la 19.550.
La doctrina dice que la ley de sociedades tiene normas de orden público. Yo les voy a leer la 19.550. ¿Qué decía? Sí, hasta el día de hoy todavía hay 2 artículos de este mes, de uno de Nissen y otro de Martorell, hablando del orden público en el derecho de sociedades. Yo les voy a leer lo que decía Gervasio Colombres en el 1969. O sea, la ley de sociedades data de 1972, de la presidencia de Agustín Lanusse. Los redactores eran Alperín, Odriozola, Saldívar, Fargosi y Colombres. Yo les voy a leer lo que decía Colombres en el 1969 sobre el orden público para que después saquemos nuestras conclusiones si la ley de sociedades tiene o no tiene orden público. Lo primero que es menester decir del concepto jurídico del orden público es que no ha sido logrado. Múltiples fueron las tentativas hechas para precisarlo. Se recurrió a famosas teorizaciones que quedarán en el mejor de los casos como inútiles incursiones intelectuales. Pero si esto fuera el único saldo de tantos intentos frustrados, en él mi observación se agotaría. Sin embargo, ello no es así. La cuestión es más grave, porque la presencia, por demás asidua, de la idea del orden público en el derecho contemporáneo ha comportado para la dogmática jurídica una perturbación demasiado seria como para que pueda ser olvidada. A sus conjuros el progreso científico padeció la más cruel lesión que le fuera dado soportar, lesión a la certeza jurídica que parece ser la moda de nuestro siglo legislativo, judicial y científico. Sentencias judiciales, libros doctrinarios, tribunas políticas, discusiones parlamentarias, textos legales, donde quiera que se pretendía condenar de alguna manera al derecho de nuestra época, allí aparecía el orden público en su concepción imposible, vaga y difusa. Si nosotros leemos lo que decía el legislador 3 años antes de regular la ley de sociedades y después creemos de que esta persona, habiendo escrito esto, vio orden público dentro de la ley de sociedades, bueno, no es la visión que yo comparto. Pero es por esto, porque la doctrina y la jurisprudencia a veces le hace decir a la ley lo que la ley no dice, es que el legislador saca las AS de la 19.550 y las pone en otro lado. Vamos a ver la aplicación supletoria, porque acá está el meollo de la cuestión. Digamos, el legislador nos da un tipo social nuevo que es la SAS. El problema está ahora, ¿qué hacemos nosotros con la SAS? El mercado requería la SAS, ¿tá? Exigía la SAS. Yo tenía un cliente que hace como 4 años volvió de Colombia y le hicieron la sociedad en 24 horas y me dijo, ¿y esto acá? Vos estás, o sea, me hizo quedar como un tonto. Vos estás 4 meses para hacerme la SRL, el colombiano en 24 horas. ¿Viste? ¿Qué le vas a decir? Sí, es verdad. Bueno, el mercado exigía, requería las SAS y el legislador no dio las SAS. Ahora agarremos el guante, recojamos el guante y veamos qué hacemos con las SAS. Bien. ¿Qué dice la ley de sociedades por acciones simplificadas con respecto a la aplicación supletoria de la 19.550? El 33 de la ley de emprendedurismo, que es el que crea las SAS, dice, supletoriamente, serán de aplicación las disposiciones de la ley 19.550 en cuanto se concilien con las de esta ley. ¿Sí? Mi introducción anterior con respecto a los principios, a los dogmas y a la libertad o la imperatividad tiene que ver con la aplicación supletoria. Después del 49, en lo que hace a la organización de la sociedad, dice, los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad. ¿Estamos? Los socios determinarán la estructura orgánica de la sociedad. Y demás normas que rijan el funcionamiento de los órganos sociales. El 49 hace específicamente la organización de la sociedad. Los órganos de administración, de gobierno y de fiscalización, en su caso, funcionarán de conformidad con la norma prevista en esta ley. Y en el instrumento constitutivo. El instrumento constitutivo es el contrato social. Y supletoriamente por las normas de la Sociedad de Responsabilidad Limitada y las disposiciones generales de la Ley 19.550. Con lo cual me dice, primero va la ley de SAS, después va el instrumento constitutivo y después va la 19.550. Vamos más allá. Vamos a la Resolución General 6 del 2017 de la Inspección General de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Me dice, las SAS estarán regidas por las normas establecidas en dicha ley, por las disposiciones previstas en el instrumento constitutivo sobre la base de la autonomía de la voluntad y supletoriamente por la Ley General de Sociedades en cuanto se concilie con la Ley 27.349. Va a ser muy complejo que puedan conciliar la Ley 19.550 con la Ley de Sociedades por Acciones Simplificadas porque tiene otros principios, otra visión, tiene 45 años después.
Es un tipo social que se creó 45 años después. Y nosotros seguimos, con el mayor de los respetos, porque fue uno de los mejores docentes, seguimos repitiendo lo que decía Alperín. 45 años después, cuando teníamos gobiernos militares y fue hecha por el gobierno de Agustín Lanusse, que nunca se imaginó que podíamos hacer la sociedad online, ¿no? Bien, con lo cual, si nosotros podemos ver una prelación normativa, vamos a tener primero la norma imperativa de la ley de SAS, de la ley 27349, después la norma imperativa de la ley de sociedades, que las tiene, ¿sí?, en cuanto sean compatibles con la SAS, porque eso es lo que dice el 33, y que no se refieran a aspectos que la ley 27349 le deje librada la autonomía de la voluntad, porque si la ley 27349 lo deja librada la autonomía de la voluntad, primero va la autonomía de la voluntad. Claro ejemplo de una norma imperativa de la ley 19.550 que se va a aplicar es el artículo 18 sobre el régimen de nulidades, por ejemplo, ¿tá? Luego de eso, las pautas establecidas en el contrato social, luego de eso la norma supletoria de la ley 27.349 y luego de eso las normas de la ley 19.550, siempre y cuando se concilien con la 27.349. Con lo cual, la ley me está dando lo que el empresario quería, ¿tá? O sea, la posibilidad, un tipo social que nosotros podemos hacer un traje a medida, ¿tá? Ahora, nosotros abogados deberemos tener la capacidad intelectual y profesional de poder hacerle al empresario el traje a medida que él estaba pidiendo, arrancando por la unipersonalidad, ¿no? Bien, para que ustedes vean la importancia, la Resolución General 6 del 2007, hecha por la autoridad de aplicación, o sea, hecha por un órgano administrativo, vuelve a hablar sobre el cambio de paradigma, ¿tá? Y dice, en atención al cambio de paradigma que importa este nuevo tipo societario, serán de aplicación la presente resolución y supletoriamente la Resolución 7. A lo que voy es que nuevamente volvemos a hablar de un cambio de paradigma. Lo queramos o no lo queramos ver o lo compartamos, tenemos un cambio de paradigma en lo que es el derecho corporativo. Bien. El otro punto importante es la autoridad, la función de la autoridad de aplicación. Y otro tema que está en revisión desde el año 2015 con la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación. Nosotros teníamos un artículo... por supuesto que no lo aclaré, pero la Resolución General 6 del 2017 solamente es de la Inspección General de Justicia, solamente aplicable en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? ¿Qué decía el artículo 6 de la Ley de Sociedades? Decía, el juez debe comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. Cuando nosotros íbamos a inscribir la sociedad, el artículo 6 decía que el juez, refiriéndose al juez de registro público, debía comprobar el cumplimiento de todos los requisitos legales y fiscales. Ese artículo fue suprimido. Suprimido, no está más, ¿tá? Y a nosotros nos cuesta todavía entender cómo el juez de registro pierde la facultad de controlar la legalidad y fiscalidad, sí, fiscalización. Si bien la autoridad de aplicación es la autoridad de aplicación provincial, eso tenemos que aclararlo, la ley de sociedades ya no le impone o no le da la facultad del control de legalidad. ¿Esto qué significa? Que la inspección o que el registro público se transforma en un buzón, o no, no sé. Son cosas que tenemos que definir y que se van a definir con la práctica. O sea, un buzón significa cualquier cosa que hago, lo pongo y el registrador me lo tiene que registrar, ¿sí? Le tiene que poner el tomo, folio y número que ahora en Buenos Aires no tienen más. Pero mucho peor. Fíjense la Resolución 6 del 2017 les dice, la ley 27.349 no requiere la conformidad administrativa del instrumento constitutivo de la SAS y su contralor durante su funcionamiento, disolución y liquidación, por cuya razón las normas reglamentarias que se dictan se fundan únicamente en la competencia de este organismo como autoridad a cargo del Registro Público de Comercio. Vamos a leer de nuevo. No requiere la conformidad administrativa del instrumento constitutivo de la SAS. Otra vez, porque la doctrina lo pone en duda, ¿eh? No requiere la conformidad administrativa del instrumento constituido por la SAS. ¿Tá? Es claro. No me requiere la conformidad administrativa. Con lo cual,
su capacidad de legalidad, ni siquiera, no solamente no la tiene mal en el artículo 6, sino que ahora la propia autoridad de control en la capital dice, yo no voy a tener más esta función. ¿Ok? Bien, ustedes imagínense esto dentro de el orden público societario, la existencia del orden público dentro del contrato de sociedad, etc. Bueno, algunas preguntas y algunas respuestas que tengo, o otras que podemos compartir o que no tengo, porque hay algunas que no tengo. ¿Es operativa la ley 27.349? Sí, está operativa. ¿Tá? No necesita que la provincia se adhiera a la ley 27.349. ¿Puedo constituir una SAS en la provincia de Santa Fe? Sí, puedo constituir una SAS en la provincia de Santa Fe. ¿Tá? ¿Dónde la voy a constituir? En la Inspección General de Personas Jurídicas. Voy a presentar este tipo social, en vez de ponerle sociedad anónima, le pongo sociedad por acciones simplificadas y la inscribo. ¿Tiene trámite express? No. En Santa Fe no tiene trámite express. ¿Tiene estatuto modelo? No. En Santa Fe no tiene estatuto modelo. ¿De qué depende esto? Depende de que la autoridad de aplicación de la provincia de Santa Fe dicte su propia normativa, su propia reglamentación, como lo hizo Capital Federal y como lo hizo Córdoba. Pongo un estatuto modelo, si quiere. No, la ley dice que las reparticiones tienen que poner un estatuto modelo y establezca la posibilidad de poder hacerla en 24 horas. Para que ustedes tengan una idea, en la Ciudad de Buenos Aires, incluso ahora las SRL se pueden hacer en 24 horas. ¿Sí? ¿Es verdad que en Capital Federal se hace online? Sí, es verdad. ¿Ya? Entren a la página de la inspección, la van a poder hacer. Tiene todo el sistema de gestión operativa, está controlado por el Ministerio de Modernización de la Nación, con firma digital. ¿Tá? ¿Se hace en 24 horas? Si optamos por utilizar el estatuto modelo, la SAS se hace en 24 horas. No solamente se hace en 24 horas, sino que la resolución dice que la inscripción del instrumento constitutivo modelo en instrumento privado con suscripción de capital social mínimo se realizará en forma automática sin más trámite. O sea, si yo lo completo online, utilizo el estatuto de la inspección y ellos automáticamente la van a inscribir. ¿Se hace en forma electrónica? Sí. Admite la firma electrónica, la firma digital, el documento electrónico. O sea, no tengo ni que ir ni que moverme de mi casa. ¿Debo publicar edictos? Lamentablemente esa fue un desafío que no se animó a traspasar la reglamentación. Sí debo publicar edictos, pero lo positivo es que ahora el edicto lo voy a publicar online, no como nosotros que todavía tenemos que ir al Banco de Santa Fe en el tribunal a publicar un edicto y no me digan que mientras que van caminando a publicar edicto piensan quién lee el boletín oficial, ¿tá? Que no lo lee nadie, pero la FIP, sí, la FIP y el Banco Nación, lo único. ¿Lo puedo hacer online? ¿La puedo hacer online? Sí, yo la puedo hacer online, la voy a inscribir en Capital. ¿Tá? Y ese es el riesgo que nosotros estamos teniendo en la provincia. No solamente la posibilidad de que el empresario la pueda constituir él solo, el abogado la pueda constituir, sino que si nosotros no damos nuestra propia normativa, la van a empezar a constituir en Capital, vamos a perder trabajo y la provincia va a perder impuestos, ¿sí? Porque el pago entiendo que de ingresos brutos, díganme ustedes, va a ir al lugar donde se constituye, donde tiene la sede social. ¿Me puede la autoridad de aplicación? Una de las cosas, llamémosle, curiosas es que establece un capital como mínimo de 2 salarios mínimo vital y móvil, pero la ley dice como mínimo 2 salarios mínimo vital y móvil, con lo cual al día de hoy, cuando ustedes vayan a constituir la SAS en la provincia de Santa Fe, van a ir al registro público y el registro público le va a sacar la tablita que ellos tienen y decir, no, pero para este capital, para este objeto necesitan este capital. Y ustedes van a ir con un empresario que desarrolló el negocio, que tomó 6 meses, que lo estudió, que tiene un MBA, y yo le diga, no, pero pará, el registro pide la tablita 100.000 pesos más. Y te diga, pero pará, Lisandro, yo lo hice yo, lo estudié, lo desarrollé yo, el negocio, ¿qué me van a venir a decir cuánto? Bueno, ¿qué hizo la inspección? La inspección dice la reglamentación que de ninguna manera me pueden pedir un capital mayor a 2 salarios mínimo vital y móvil. Tal cual, de ninguna manera
¿Estamos? De ninguna manera, ¿está? Porque si no, acá nunca hubieran podido nacer ni Facebook, ni Apple, ni ninguna de esas, porque todas hubieran estado infracapitalizadas, ¿no? O sin capital. Bien, ¿la SAS puede constituir una SAU y viceversa? Sí. ¿Por qué? Nada me lo impide. El artículo primero de la Ley de Sociedades me dice que como limitación que la SAU no puede ser constituida por otra SAU, y con respecto a la SAS tiene como incompatibilidad la constitución o participación en otra SAS unipersonal, con lo cual en principio la SAS podría ser socio de la SAU y viceversa. Lo de la SAU es un poco más cuestionable porque el artículo primero habla de en una sociedad unipersonal, está dentro del contexto. La sociedad unipersonal de la 19.550 era solamente la sociedad anónima unipersonal. Bien, algunas conclusiones. La ley de emprendedores me dio una herramienta de trabajo, ¿está? Un tipo social que es una herramienta de trabajo que va a revolucionar el mercado, porque la SRL no se va a constituir, prácticamente no se va a constituir más. ¿Por qué? Porque no solamente porque la SAS la deberíamos poder hacer, hablemos de capital, en 24 horas, sino porque la flexibilidad de la SAS hace que sea un recurso mucho mejor que el de la SRL, ¿sí? Mucho más ágil. Está en nosotros ver, nosotros los abogados, desarrollarle al empresario el modelo que él quiere y saber utilizarlo. Está en nosotros poder defenderlo, ¿sí? Porque va a ser difícil frente a aquellos que piensan que el derecho de sociedades es un derecho más imperativo, ¿sí? Más rígido, aceptar esto nuevo que está pasando. ¿Es riesgoso tanta libertad? Depende de la madurez de la sociedad y depende mucho del rol de la justicia. El Estado tiene dos maneras, o por lo menos dos maneras que se me ocurren a mí. Una manera es decirme qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, y darme un mal servicio de justicia. Es mucho más fácil y más barato para el Estado decirme vos podés hacer esto, esto no lo podés hacer, y después cuando tiene que sancionar al que delinque, tarda años y años en restablecer el orden. Esto no significa una carta a la impunidad, ni que el empresario va a hacer lo que quiere. Digamos, si hace lo que quiere se lo va a comer el mercado. Eso es bastante, ¿no? Tiene que haber regulación estatal, pero tampoco tiene que ser tan intervencionista. La otra posibilidad que tiene el Estado es de dejarme hacer y sancionarme rápido. ¿Está? O sea, frente a la violación de la norma, el Estado tiene que actuar rápido a través de un buen servicio de justicia, más rápido y más justo. Lo que pasa es que es más caro también. Y me parece que de estos dos panoramas, la solución legal que más se admite o que tiene que ver con nuestro país es la última. ¿Por qué? Porque nosotros siempre nos olvidamos del artículo 19 de la Constitución, que es operativo. ¿Tá? El artículo 19 de la Constitución dice: las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden público y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están solo reservadas a Dios y exentas de la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la nación será obligado a hacer lo que la ley no manda, ni privado de la que ella no prohíbe. Con lo cual, al tener el principio de reserva operativo, está operativo para los derechos humanos, está operativo para los derechos sociales, para los trabajadores, y está operativo también para el derecho comercial. Y mucho más cuando el contrato de sociedad no deja de ser un contrato particular entre privados. Lo que sí el legislador tiene la obligación es de darle la seguridad que requiere el mercado y la seguridad en el tráfico comercial. O sea, al tercero sí hay que protegerlo. Ahora, a los socios en su contrato, ¿para qué lo vamos a proteger si se pueden proteger solos? Bien, hasta acá, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran conversar, que les pueda responder? Para mí sí. Y bueno, por eso sí, es una pregunta, digamos. Es una pregunta. La norma es provincial primero, la tiene que dar cada una de las provincias, ¿no?
la norma que crea a la inspección, entiendo que tiene la facultad del control de legalidad todavía, pero después tenemos el tema de la apelación de la norma y si la norma posterior no deroga la norma anterior, ¿no? Pero me parece que vista dentro del espíritu de la ley, o sea, y de lo que está pasando, creo que el legislador lo que quiere es que no, la autoridad de aplicación no tenga esa facultad de decirte no, el objeto está muy grande, porque incluso admite el objeto múltiple, el capital o las cosas que nos traban en el momento que vamos a hacer la sociedad. Pero igualmente, como les digo, es mi opinión. Y más que va a ser subida a la facultad. ¿Listo, Germán? Gracias, gente.